¿Está una de las instituciones más influyentes de Israel desempeñando un papel desproporcionado en la promoción de libelos de sangre contra el Estado judío? La afirmación de Haaretz de ser el New York Times de Israel siempre fue más una cuestión de aspiración y presunción que de realidad. Pero en los últimos años, el periódico ha pasado de ser una voz disidente contra las políticas gubernamentales que rechazaba a adoptar el mismo tipo de posturas antisionistas y antisemitas contra el propio Estado. Hoy en Think Twice analizamos a fondo lo que sucedió en Haaretz y cómo tanto el periódico como sus simpatizantes están dando cobertura a algunos de los peores antisemitas del mundo. Hola y bienvenidos a Think Twice. Cuando pensamos en la manera en que Israel y el sionismo han sido demonizados y deslegitimados, generalmente nos enfocamos con razón en las ideas, los ideólogos y las fuerzas políticas que están difundiendo libelos de sangre contra el Estado judío y los judíos, y convirtiéndolas en la nueva ortodoxia liberal en el discurso político y las artes en todo Occidente. Recientemente hemos dedicado mucho tiempo a la manera en que los izquierdistas judíos en la diáspora están alimentando el aumento de antisemitismo posterior al 7 de octubre y abrazando a enemigos de los judíos como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y otros socialistas democráticos. Pero quizá es momento de reconocer que una parte nada insignificante del problema es la manera. Los izquierdistas israelíes están proporcionando a los antisionistas que quieren destruir su hogar y ayudar a quienes quieren matarlos, la cobertura. Necesitan ser aún más efectivos en librar la guerra de información contra el Estado judío. Entre quienes están prestando atención a este problema se encuentra un destacado historiador y escritor israelí que recientemente escribió un artículo importante sobre el tema que publicamos en JNS. Y tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros hoy. Gadi Taub es profesor titular en la Universidad Hebrea de Jerusalén y autor de varias obras de no ficción y ficción, además de guionista para la televisión israelí. Ha sido columnista para periódicos israelíes, así como para otras publicaciones como la revista Tablet, Quillette y JNS. Gadi Taub, bienvenido a Think Twice. Hola Jonathan, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Voy a empezar haciéndote una pregunta fundamental que creo. Muchos judíos en la diáspora, incluyendo algunos que saben una que otra cosa sobre Israel, ya sea que apoyen o no al gobierno en Israel, todos ellos luchan por entender. ¿Por qué los izquierdistas israelíes imitarían las ideas tóxicas sobre la raza de la izquierda internacional que no tanto critican a Netanyahu, sino que esencialmente deslegitiman su propia existencia? Sí, eso es un enigma y sabes que tenemos nuestro periódico intelectual, nuestro periódico de referencia, Haaretz, que en realidad es un órgano progresista y como órgano progresista es antisionista porque el antisionismo es casi la prueba de fuego para ser progresista hoy en día, lo que pone a los progresistas israelíes en una especie de aprieto con la espalda contra la pared. Y creo que su dilema se agudiza cuando intentan evitar el boicot a Israel uniéndose a él, básicamente. Así que tienes profesores en las universidades uniéndose al movimiento BDS con la esperanza de así evitar los boicots, porque dicen, no, nosotros somos buenos, nosotros también odiamos a Israel. Y luego envían sus trabajos y son rechazados porque son israelíes. Y entonces dicen, no, ¿por qué? Pero estamos de su lado. Y creo que, Jonathan, tenemos todo un historial de este fenómeno, tan antiguo como el propio antisemitismo. Porque si ves la estructura de esto, si eres víctima del antisemitismo, es tentador unirte a los antisemitas para obtener una exención de ser víctima del antisemitismo, pero creo que también tiene un motor emocional porque el antisemitismo es muy aterrador
Y si justificas los argumentos contra Israel y contra los judíos, disipas la parte irracional diciendo, no, no, tienen razón sobre el genocidio. Así que no es un odio loco e irracional, es solo una crítica humanista a la política de Israel. Y si solo me uno a la crítica, también se explica el fenómeno del antisemitismo. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like o suscríbete a JNS, haz clic en la campana para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, existe el podcast Jonathan Tobin Daily, donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el programa diario con el nombre de Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora, volvamos al programa de hoy. Sí, creo que eso está claro. Pero déjame profundizar. Déjame profundizar un momento en eso porque, sabes, entiendo la postura de Peter Beinart. O sea, he debatido con él. Lo conozco, sabes, lo conozco un poco. Y la cosa es que él puede, ya sabes, cambiar de bando y unirse a los antisemitas para librarse del antisemitismo, pero vive en el Upper West Side de Manhattan. Y, sabes, el destino de Israel, sabes, él puede, lo que sea que piense al respecto, no lo afecta a él ni a las otras personas que votaron por Zohar Mamdani, al menos no directamente. Pero, sabes, sí afecta directamente el destino de las personas que viven en Israel. Sabes, no conectan los puntos entre, sabes, el odio que, sabes, los cánticos del río al mar y el hecho de que viven entre el río y el mar. Sí, pero la forma en que lo justifican es que los palestinos son como nosotros, y su movimiento de liberación nacional, o así lo perciben, no es un movimiento de liberación nacional. Es un movimiento genocida contra los judíos, pero si ven a los palestinos como nuestro reflejo, entonces el conflicto se puede resolver. Así que eso te tranquiliza. Y entonces, culparse a uno mismo en realidad es una forma de preservar la esperanza, porque si es nuestra culpa, se puede arreglar. Podemos hacer algo para arreglar las cosas. Y por lo tanto, después del 7 de octubre, esa erupción de barbarie tenía que ser justificada. Y la manera de justificarlo es igual que como los antisemitas de todo el mundo lo justifican. Ya sabes, como las feministas lo justifican diciendo, eso no son crímenes sexuales, esto es resistencia armada. ¿No dijo algo así Judith Butler? Entonces la manera de justificar el odio palestino es decir que no, solo es una crítica a la ocupación. Y, ¿sabes? Cuando escribí mis primeros artículos de opinión para Haaretz, mi primer artículo se basó en una conversación en la esquina de los fumadores, de una conferencia secreta en Europa que era secreta, porque había árabes e israelíes, y ellos vienen de países donde reunirse con israelíes puede causar grandes problemas. Así que tuvimos que mantenerlo en secreto, y yo era fumador en ese entonces. Creo que era el último fumador occidental, así que yo me divertía mucho porque era el único. La empresa sigue en Israel, sí. Así que yo obtenía toda la información real. No me quedaba solo con las explicaciones oficiales y de cara al público de la conferencia. Yo conseguí el chisme de verdad. Y yo estaba ahí parado con un tipo palestino a quien admiro, por cierto, Bassam Eid, quien desafió a la autoridad palestina en busca de violaciones a los derechos humanos por parte de la autoridad palestina. Y yo dije, bueno, yo era de izquierda en ese entonces. Y dije, sí, tenemos que terminar con la ocupación. Él me miró y me dijo, no vamos a dejar que termines con la ocupación. Y yo no entendía lo que estaba diciendo. Le dije, ¿cómo? ¿No quieres terminar con la ocupación? Él dijo, ¿estás loco? ¿Quién nos va a proteger? Con eso quería decir que él es una persona civilizada que se preocupa por los derechos humanos, y en el momento en que las fuerzas de defensa de Israel se vayan, lo van a masacrar. Él dijo, ¿quién crees que nos va a proteger? Ese era su argumento. Así que escribí un artículo para Haaretz que les causó una gran consternación. Dije, si te importan los derechos humanos, deberías apoyar la ocupación, porque en cualquier lugar que Israel abandona, los derechos humanos simplemente se deterioran drásticamente.
Así que la idea de que solo están en contra de la ocupación, no en contra de la existencia de Israel o del simple hecho de que los judíos estén vivos, si solo están en contra de la ocupación, entonces estamos bien. Entonces deberíamos estar en contra de la ocupación dentro de Israel y fingir que esto va a resolver el problema. Entonces, lo que sucedió el 7 de octubre puso en gran peligro esta explicación, porque es difícil retratar la barbarie de ese día como solo una resistencia a la ocupación, especialmente porque vino de Gaza, donde no hay ocupación, y por cierto tampoco hay un asedio. Había un embargo sobre ciertos materiales, pero no había asedio. Tienen una frontera con Egipto. Tenían todo lo que necesitaban o querían. Y así el 7 de octubre puso todo eso en peligro. Y lo que pasó con la política israelí es fascinante porque no estoy seguro de que la derecha vaya a ganar las elecciones, porque si la guerra no termina de manera decisiva, va a ser un problema para Netanyahu y su coalición. Sin embargo, nota que casi todos en el bloque de izquierda, con la excepción del loco Yair Golan y los partidos árabes, están diciendo que son de derecha. Porque lo que pasó es que, a pesar de todos sus cánticos, Ata Rosh Hashem, tú eres el jefe, tú eres responsable, sucedió bajo tu mando. La coalición de la masacre y todo lo demás es puro cuento porque los votantes se han movido hacia la derecha. Porque si consideras el panorama general, la izquierda decía, si nos vamos de Gaza, será el Singapur de Medio Oriente, y la derecha decía, no, será el Hamastán de Medio Oriente. Y adivina quién tenía razón, así que no importa lo que diga su propaganda, sus políticos. Para ganar, están fingiendo ser de derecha. Y un último comentario sobre eso porque vimos a Gadi Eisenkot, quien ahora lidera las encuestas como el competidor viable de Netanyahu. Vimos a Ronen Manelis, ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien es su jefe de campaña, pedirle consejo al asesor estadounidense y lo tenemos en cámara. Fue en el canal 12 diciendo, ¿qué debo decir para que la gente piense que soy de derecha? Estas personas ni siquiera saben en qué creen los derechistas y están tratando de fingir que lo son, y eso te dice mucho. Sí, hay mucho que analizar ahí porque, claro, número uno, cuando los palestinos hablan de ocupación, se refieren al 7 de octubre porque piensan que Israel dentro de la línea verde está ocupado. La ocupación no es, ya sabes, no es Judea y Samaria, ya sabes, ni Gaza, que por supuesto no estaba ocupada. Y por supuesto la hipocresía sobre, ya sabes, el 7 de octubre. Y ciertamente Netanyahu tiene cierta responsabilidad porque sucedió durante su mandato. Pero no es como si alguien en la oposición quisiera hacer algo diferente antes del 7 de octubre. Eso es cierto. No recuerdo a nadie, excepto quizá a Lieberman en ocasiones. Excepto cuando él podía hacer algo. Excepto cuando él estaba realmente en el gobierno y pudo haber hecho algo al respecto. No recuerdo que nadie dijera realmente, espera un minuto, no solo dejemos de, ya sabes, de subsidiarlos, sino que volvamos y saquemos a Hamás de Gaza. Nadie estaba a favor de eso. Así que hay mucha hipocresía ahí. Pero pasemos, como dices, a la cuestión de Haaretz en sí. Un par de aclaraciones para ser honestos. Sé que escribiste para Haaretz durante mucho tiempo. Yo escribí para ellos durante varios años para la edición en inglés. Pero para nuestra audiencia, ¿por qué es importante Haaretz dentro de Israel y también para la prensa internacional? ¿Y cómo ha cambiado en los últimos años? Sí, así que necesito agregar otra aclaración, la cual puse en mi artículo que escribí para JNS sobre Haaretz, y es que fui despedido de Haaretz por desafiar su política editorial. Y puedo comentar eso más adelante si les interesa. Pero lo más interesante es que Haaretz es un medio progresista y su objetivo es el desmantelamiento del Estado judío. Esa es su misión. Y en la víspera de la masacre, el editor de Haaretz se sintió lo suficientemente confiado como para dejar de jugar al escondite y simplemente ponerlo sobre la mesa. Y dijo, es hora de borrar la palabra judío de la frase Estado judío democrático que describe el carácter nacional del Estado de Israel. Y la pregunta que pongo sobre la mesa es, ¿por qué ahora? Has estado haciendo esto durante 30 años. Y comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, a partir de supuestas investigaciones académicas desinteresadas, y nunca fueron desinteresadas.
Los llamados post-sionistas suena a que el sionismo ahora es una reliquia del pasado y que podemos examinarlo como si hubiera evolucionado en algo nuevo. Nada de eso. Esto es ideología antisionista porque son discípulos de Edward Said. Y si vas a estudios poscoloniales en cualquier parte del mundo, no puedes defender el sionismo dentro de la disciplina sin desafiar sus fundamentos disciplinarios. Así que trajeron a Israel, estas modas académicas fueron traídas a Israel, y Haaretz, desde los años 90, los años de Oslo, les dio protagonismo a los historiadores, sociólogos, antropólogos post-sionistas, los departamentos de literatura y todo lo demás. Simplemente alimentaron a la intelectualidad israelí con una dieta de Edward Said y su discípulo día tras día. Y esto enseña que Israel es ilegítimo, que el sionismo es colonialismo, que nosotros somos los victimarios y que los palestinos son las víctimas indígenas de este movimiento de colonización europeo que intentaron limpiarlos étnicamente, expulsarlos de su tierra. Esa es la visión que los lectores de Haaretz han recibido día tras día. Y lo disfrazaron para evitar impactar demasiado violentamente a su audiencia. Lo disfrazaron como una crítica a la ocupación, mientras seguían insinuando o incluso diciendo abiertamente que la ocupación es una continuación del sionismo y la esencia del sionismo. Y así que Israel es básicamente un proyecto de apartheid. Y eso comenzó con los suplementos literarios y de libros. Y fue, ya sabes, fue como el goteo, el suero intravenoso. Incluía, ya sabes, a un poeta llamado Itzhak Laor, quien escribió, por cierto, en otro lugar. Pero él fue el autor de este increíble poema sobre cómo usamos la sangre de los jóvenes palestinos en nuestro pan de matzá. Sabes, es como las calumnias de sangre más vulgares, groseras, crudas y repugnantes. Y este es el tipo que es su principal crítico de libros los fines de semana, Itzhak Laor. Él también escribió un artículo que creo fue rechazado por la London Review of Books por ser tan extremo. El nombre de un niño palestino en cada bala de las fuerzas de defensa de Israel. Así que estas son las personas que están revisando libros para el periódico de referencia, y eso se filtró. Y lo he presenciado durante mucho tiempo porque escribí un libro en el 97 en contra del sionismo. Y estas eran las personas contra las que debatía, las personas que escriben en Haaretz, y así fue como los conocí. Yo era joven, en ese entonces hacía televisión infantil, y escribía cuentos cortos y otras cosas, pero cada vez me enfurecía más por cómo intentaban socavar el sionismo. Y cuando escribí el libro, la gente me decía, ¿por qué es importante esto? Esto es algo que sucede en los márgenes de un departamento académico. A nadie le importa. Bueno, las ideas importan. Y lo que comienza en la academia y luego se traduce y populariza en periódicos de alto nivel y después se convierte en la base para los columnistas de opinión, entonces ves lo que sucede gradualmente. Entonces, ¿pero por qué Aluf Ben confesaría de repente lo que han estado negando de manera poco sincera? Y mi hipótesis era que esto sucedió tras la derrota de la reforma judicial. Porque la reforma judicial intentó limitar el poder de la corte, que en Israel es más poderosa que en cualquier otra democracia. Técnicamente, Jonathan, Israel no es una democracia, es una juristocracia porque, sabes, yo vengo del pensamiento político, la filosofía política, la ciencia política. La soberanía se define como la autoridad última en un Estado. Y desde que anularon una enmienda constitucional, o lo que tenemos como una enmienda constitucional, básicamente se han colocado por encima de cualquier decisión que puedan tomar las otras dos ramas del gobierno. Así que 15 jueces no electos tienen la soberanía en el Estado de Israel. Y Aluf Ben, esto es solo una suposición mía, él no lo dijo. Pero supongo que él sabía que la idea de desmantelar el Estado judío no puede obtener la mayoría de los votos de los israelíes. Pero él percibió una oportunidad. Si la toma de decisiones se transfiere de la política electoral al poder judicial, entonces el poder judicial progresista, ese poder judicial progresista desquiciado que tenemos, puede imponer esto. Puede anular la ley básica que define a Israel como un Estado judío.
Así que percibieron una oportunidad. Sin embargo, ¿cómo podría Aluf Ben saber que sus queridos palestinos masacrarían a judíos 2 semanas y media después? Y después de eso, como puedes imaginar, se volvió difícil argumentar que no necesitamos un Estado judío. Sí. Sabes, déjame decirlo de nuevo, sabes, como la institución, quiero decir, ciertamente es la voz progresista dentro del periodismo israelí, la principal. Sin embargo, no siempre fue, ya sabes, esta publicación casi antisionista. ¿Cómo sucedió que evolucionó en esa dirección? ¿Fue solo por el personal o fue una función de cómo cambiaron las cosas dentro de ese sector de la sociedad israelí? Creo que este es un caso donde un solo hombre hizo mucha diferencia, y ese hombre es Amos Shoken. Cuando Amos Shoken tomó el relevo de su padre, él es el editor del periódico. Él cada vez más empujó a los márgenes a los editores sionistas y encontró a los editores que eran de su agrado. El poeta que mencioné, quien escribió sobre esta juventud palestina, La sangre en nuestro pan de matzá, Itzhak Laor, fue protegido por el editor hasta tal punto que, cuando hubo un gran escándalo de acoso sexual a su alrededor, el periódico aún lo protegió. Y simplemente desactivaron los comentarios en sus artículos para no enfrentar la ira de sus lectores. Así que Amos Shoken básicamente fue desplazando gradualmente la postura del periódico en esa dirección. Y luego eso se filtró de las secciones de cultura y libros a las páginas de opinión y protegieron a otra estrella. Ya sabes, tienen a Gideon Levy. Y Gideon Levy es un promotor de libelos de sangre. Y la forma en que funciona es que trata cualquier cosa. Primero que nada, Gideon Levy mismo, él recibe muchos premios por su increíble periodismo de parte de antisemitas. Antisemitas de todo el mundo, pero este tipo no habla árabe, así que ha estado cubriendo los territorios. Él es un corresponsal responsable de cubrir la población árabe de Judea y Samaria, y ha dependido de traducciones durante las últimas 4 décadas que ha ocupado este puesto. Y solía discutir con él en algún panel que se transmitía por lo que entonces era el Canal 10, y cuando yo solía molestarlo y le decía, ¿sabes qué? El problema, Gideon, es que tus traductores te han estado engañando durante 3 décadas. Pero eso no era solo una broma, porque no sé si él creía sus historias, pero la historia que mencioné en el artículo se llama El procedimiento del burro. Correcto. Y según esa historia, él decía que la policía fronteriza de las fuerzas de defensa de Israel ata a los árabes por las piernas a un burro y luego hace que el burro galope hasta que el pobre palestino muere. Y él dijo que esto es un procedimiento y lo basó en un solo caso. Y aparentemente todos los que verificaron ese dato no pudieron encontrar nada que probara que eso era lo que se hacía. De hecho, la familia quería que todo el asunto se mantuviera en secreto, porque no voy a perturbar a tus oyentes y espectadores explicando cómo este tipo se involucró con un burro. Solo diré que su familia no quería que la información saliera a la luz. Así que cuando esto fue debatido, ya se imaginarán, exactamente. Haaretz no se disculpó por la historia. Fue portada en su revista. Estaba en toda la prensa mundial. Y nunca publicaron una retractación, incluso después de que se demostró que era una mentira. Así que si crees que Haaretz es una organización de noticias, estás equivocado. Esta es una organización de propaganda progresista. Y diré algo más sobre eso porque, ya sabes, siempre hay una discusión sobre la derecha y la izquierda. Sí, los medios tienen sesgo en ambos lados. Bueno, claro, hay sesgo en ambos lados. Pero la izquierda se ha otorgado a sí misma una licencia para mentir, y esa licencia proviene de la agenda posmoderna en la academia. Porque si fusionas el escepticismo epistemológico radical, que dice que no existen los hechos, con el absolutismo moral, que dice que sabes exactamente quién tiene la razón en el argumento, entonces lo que tienes es un mundo donde solo existen narrativas, no hay verdad, y entonces simplemente tejes la narrativa que promueve la causa justa en la que crees. Y así es como los periodistas, ya sabes, no siempre entienden la teoría,
pero sí reciben de su organización el mensaje de que su papel es guiar al lector hacia la conclusión correcta, no informar al lector para que cada lector llegue a su propia conclusión. Activismo, no periodismo. Exactamente, así que esto es activismo, no periodismo. Ahora, por supuesto, es posible ser crítico del gobierno de Netanyahu. Creer en, ya sabes, la mentalidad que llevó a los acuerdos de Oslo, varios esfuerzos para intercambiar tierra por paz con los palestinos, que algunos políticos estadounidenses están tratando de revivir, aunque no hay mucho. Como señalaste, hay muy poco apoyo para eso dentro de Israel, por razones obvias. Y hacer todo eso sin adoptar estos libelos de sangre antisemitas. Pero ¿por qué ha pasado eso? ¿Por qué algunos en la izquierda, así como en el extranjero, han dejado de hacer esa distinción y han cruzado la línea hacia la oposición al sionismo y a la existencia de Israel como un Estado judío? Y supongo que específicamente cuando hablas, ya sabes, del núcleo de lectores de Haaretz, ya sabes de ese grupo, ya sabes la gente que vive en el norte de Tel Aviv o ya sabes la vieja guardia de la sociedad israelí, que se atribuye a sí misma, aunque nadie más lo haga, haber construido el Estado y haber hecho tanto durante las primeras guerras de supervivencia. ¿Cómo adoptó ese grupo el ethos de los antisemitas internacionales contemporáneos? Bueno, creo que parte de la explicación está en lo que discutimos al principio de esta conversación, que la cura irónica para el anti-antisemitismo es el anti-antisemitismo. Si justificas los argumentos de los anti-antisemitas, parece que disipas la parte irracional y aterradora de eso. Pero, sabes, ahora vivimos en un mundo moral distorsionado, donde las ideas de lo correcto y lo incorrecto, las ideas de maldad y virtud, han sido reemplazadas por una dicotomía entre los poderosos y los desamparados. Esto es lo que tomaron del marxismo y lo trasladaron al marxismo cultural. Y si eres débil, estás del lado correcto. Y si eres fuerte, entonces estás del lado equivocado. Y así es como ser víctima se convierte en una virtud. Y así, cuando desarrollas esta visión del mundo, el resultado es que los débiles obtienen una exención absoluta de cualquier obligación moral. Y por lo tanto, si violan a tus hijas es tu culpa. Este es el lugar. Occidente con el posmodernismo y los estudios poscoloniales y el feminismo de género y todo lo demás el paradigma del poder o la dicotomía entre débiles y fuertes ha desarrollado una falla en su sistema inmunológico. Y esta falla no solo opera en Gaza, opera en Europa, donde se justifican las pandillas de violadores, donde se justifica la violencia contra personas gays, porque el otro sacralizado no es responsable de nada. Y todo lo que ellos hacen es nuestra culpa. Todo lo que hacen es, bueno, ellos son las víctimas del colonialismo. Y aquí es donde Occidente se volvió consentido y se obsesionó con su propia conciencia. Y la manera de limpiar tu propia conciencia es culparte a ti mismo. Y esto tiene un giro extraño, porque si miras a Alemania, por ejemplo, donde es más obvio, ¿por qué los izquierdistas alemanes insisten tanto en retratar a Israel como los nuevos nazis? Porque piensa en la lógica, eso los absuelve de ser nazis, y si los judíos son malvados, tal vez entonces nosotros no fuimos tan malos. Tal vez lo que hicimos, ya sabes, tenía alguna justificación y cuando pierdes tu sistema de valores, tus concepciones del bien y del mal y te vuelves adicto a la autoflagelación como una forma de purificación moral, pierdes la moralidad. Eso es lo que aprendí de mi padre, quien solía decir, Dios, cuidado con los que se las dan de buenos porque... Presumir superioridad moral es lo opuesto a ser moral, y ves esto en todas partes porque ya sabes, los judíos estadounidenses ahora están enfrentando un peligro real. Y fue hace unos 10 años más o menos que MEMRI, el Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio, recopiló un portafolio de inteligencia de fuentes abiertas de YouTube de imanes en Norteamérica predicando un antisemitismo extremo.
Y fueron con grupos judíos y uno tras otro, especialmente los de izquierda, se negaron a involucrarse en esto. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser llamados islamofóbicos. Así que tu idea de tu imagen moral se vuelve más importante que cumplir con tu deber moral, que es tu responsabilidad con tu propia gente. Si eres un rabino, tu trabajo no es ganarte el favor de las élites progresistas, es proteger a tu propia congregación. Y si no haces eso porque tienes miedo de que te llamen islamofóbico y sabes la islamofobia como término no es una fobia, es un medio para evitar cualquier tipo de crítica hacia cualquier musulmán. Así que cuando la gente me dice que se trata de notar el antisemitismo proveniente del mundo musulmán. Exactamente, exactamente. Así que tengo muchos argumentos porque tú recuerdas los días en que esto se llamaba corrección política, no wokismo o como sea que lo llamen ahora. Los nombres cambiaron. Así que la gente solía decirme, ¿cuál es tu problema con la corrección política? ¿Por qué no ser amable con la gente? ¿Por qué no evitar que los negros, las mujeres, los gays sean insultados? Y yo decía, de eso no se trata. Eso es solo la punta del iceberg. La parte sumergida del iceberg es que si alguien pertenece a un grupo santificado, no puedes criticarlos ni siquiera cuando cometen maldades. Ese es el problema con el antisemitismo. Así que si ves a caer la hermandad musulmana frente de propaganda que Obama amaba tanto, lo que están haciendo es, bajo la apariencia de ser una organización de derechos humanos o una organización de derechos civiles, en la tradición de los derechos civiles estadounidenses, lo que están promoviendo es una orden de silencio para cualquiera que señale el racismo de los islamistas radicales, antisemitas. Y como sabes, uno de mis comentaristas estadounidenses favoritos es Andrew McCarthy del McCarthy Report. Y él fue fiscal en el sur. Correcto, quien escribe para National Review. Es por eso que la mayoría de la gente sí lo conoce. Y ahí es donde está su podcast. Se llama El McCarthy Report y es genial. Él y Rich Lorre es muy esclarecedor. Y él dijo en un momento, la islamofobia no es una fobia. Es un término acuñado por la hermandad musulmana para desalentar cualquier crítica a la supremacía de la Sharia. Para eso es. Y entonces, sabes, soy un israelí, Jonathan, no puedo evitarlo, y no es mi trabajo ser cortés, y creo que simplemente deberíamos denunciar públicamente a esta gente. Y cuando digan, eres islamofóbico porque criticaste a los yihadistas, solo asiente con la cabeza y di, está bien, ahora por favor responde la pregunta. No vas a intimidarme con esto. Y sí, y sabes, en el mundo de las ideas puedes estar con Edward Said y entonces no puedes criticar al tercer mundo o a cualquiera que no sea occidental. O puedes estar con Benjamin Netanyahu y decir claramente que esto no es un choque de civilizaciones, esto es un choque entre la civilización y la barbarie. Hamas no es un sistema alternativo de valores. Ellos tienen su propia idea de lo que son los valores, pero son bárbaros y esos son valores bárbaros. No puedes decir eso, ya sabes, como dice mi amigo Dan Schiffman, no puedes aceptar el relativismo cultural. Cuando una de las personas que invitas a cenar es un caníbal, porque entonces quieres saber si piensa que eres un invitado o que eres el menú. Y si no puedes distinguir la barbarie de la civilización, entonces vas a perder esta lucha contra los bárbaros. Y si quieres que personas que violan a niñas hasta la muerte y piensan que esto es un acto moral siempre y cuando esas niñas sean judías, si quieres llamar a eso una cultura alternativa, entonces también perderás tu propia cultura en casa. Eso es muy cierto. Volvamos a las R's fuertes por un momento. Sí. Mi tema favorito, ¿Cómo sabes? sí, está bien. Haaretz afirma ser el New York Times de Israel. Por supuesto, el New York Times ya no es exactamente el New York Times de hace 50 o 60 años, cuando realmente era el periódico principal de referencia. Como dice Andrew Klavan, el antiguo periódico El New York Times. Correcto. Ahora, ya sabes, tiene un 95% de lectores liberales de izquierda. Es una publicación de nicho, aunque obviamente es una que, ya sabes, es influyente y bastante rentable porque ese es un nicho muy lucrativo en Estados Unidos. Pero independientemente de lo que pensemos de Haaretz, ya sabes, la cuestión es,
¿Cómo reaccionan la mayoría de los israelíes ante eso? Mi impresión ha sido que, ya sabes, gran parte de su influencia proviene del hecho de que la prensa extranjera lee su edición en inglés. Pero, ¿qué piensan la mayoría de los israelíes de personas como Gideon Levy o de los reportajes de Amir Haas, ya sabes, quien es su corresponsal en Gaza, su propagandista de Gaza, por mencionar solo dos ejemplos prominentes de su equipo? ¿Crees que la mayoría de los israelíes hoy en día consideran ese punto de vista como legítimo o siquiera debatible? La mayoría de los israelíes piensa que esto es repugnante, pero tienen una audiencia cautiva que pueden mantener aislándolos de cualquier otra fuente de noticias. Entonces, si lees Haaretz o si lees, ya sabes esto, si lees a Ronen Bergman en el New York Times, pensarías que el problema en Israel es la violencia de los colonos. Y escribí un artículo para una revista llamada Tablet titulado El mito de la violencia de los colonos, basado en un informe del movimiento Regavim, que mostró que el 90% ese es un número, no es una metáfora. El 90% de la base de datos de la ONU sobre la violencia de los colonos en realidad no es violencia de los colonos, donde cuentan ya sabes, si alguien le dispara a un terrorista en medio de un ataque terrorista y esa persona es un colono, entonces lo cuentan como violencia de los colonos. Así que son ridículos. Pero la violencia en Judea y Samaria proviene de manera desproporcionada del terrorismo palestino. Y minimizan eso y enfatizan la violencia de los colonos para mantener el sentimiento progresista anti-israelí de sus propios lectores. Y acabamos de ver que esto sucedió el fin de semana pasado con Roe, como se llama en Rocana antes, pero vi los primeros reportes y obviamente están al menos exagerados. Cuando fue detenido a punta de pistola por las fuerzas de defensa de Israel, eso es ridículo. Puede que le hayan impedido entrar a alguna zona por cualquier razón. Pero la forma en que fue, ya publicaron el video de sus propios teléfonos donde nadie estaba siendo detenido a punta de pistola. Sí, así que lo hicieron. Y sabes, nosotros en la prensa israelí deberíamos ser más vigilantes porque la mayoría de los israelíes no están conscientes de cómo funciona esta máquina de propaganda y en quién confían. Sabes, el New York Times publica un artículo sobre las fuerzas de defensa de Israel entrenando perros para violar palestinos. Es decir, cualquier israelí sabe que esto es ridículo en cualquier nivel, pero el New York Times, esto viene de simpatizantes de Hamás. Y ya sabes, Hamás nunca miente, como sabemos. ¿Por qué lo harían? Y entonces nadie siquiera hace el trabajo periodístico mínimo. Sabes, escribí un artículo para Tablet llamado La violación viral en prisión que nunca fue, que yo hice yo mismo. Y hubo otra periodista que hizo un trabajo increíble sobre eso, Ayala Hassan. Nosotros creo que somos los dos que le dedicamos más atención a la supuesta violación en Este Teiman, donde dijeron que los guardias de la prisión violaron a un palestino. Y ya sabes, Si puedes explicar un poco más a nuestra audiencia que quizá no ha estado siguiendo esto de cerca. me alegra que algunos de ellos no hayan sido adoctrinados con esta historia tan repugnante. Pero la historia salió a la luz porque la Fiscalía de las Fuerzas de Defensa de Israel culpó a los guardias de prisión en los centros de detención de Sde Teiman por sodomizar con un objeto a un detenido palestino. Y sabes, si no eres lector de Haaretz, entiendes de inmediato que esta es una historia falsa. Esto no es algo que los soldados de las fuerzas de defensa de Israel probablemente harían algo así en grupo en ninguna parte. O sea, estoy seguro de que algunas personas cruzan la línea. Estoy seguro de que hay violencia, pero que un grupo viole a una palestina dentro del área de detención, detrás de los escudos. Es decir, si eres israelí, si estás en tu sano juicio, algo está mal con esta historia. Así que la historia es falsa. La violación nunca ocurrió. El detenido palestino no se quejó de violación hasta después de la detención de los soldados, hasta después de que se le ofreció algo. Lo tenemos grabado diciendo, ¿qué obtendré si me quejo? Y también fue convenientemente regresado a Gaza antes del juicio, así que alguien realizó una investigación al respecto y revisó los informes médicos. Y sabes, lo más terrible, Jonathan, es
La Fiscalía del Ejército sabía que no tenía ninguna evidencia en absoluto para una acusación de violación cuando arrestaron a los soldados. Y filtraron a la prensa que se trataba de un delito sexual. Y no puedo culpar a quienes piensan eso. Algunos altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel, imbuidos del espíritu de Oslo, pensaron que esta era una oportunidad para detener la guerra, que para ellos pudo haber sido impulsado por su idea del idealismo, que esta terrible guerra debía detenerse. Porque hay una ley en Estados Unidos, la ley Lee, que dice que si hay evidencia creíble, no prueba, evidencia creíble de un delito sexual, entonces puedes detener la ayuda a ese país. Y entonces esto debería contar o debería haber sido considerado por quien la inventó como evidencia creíble, si es que aún no es prueba. Así que culpar a los soldados parecía ser suficiente. Así que no estoy seguro de esta teoría, y esto puede, ya sabes, sonar conspiranoico para algunas personas. No estoy seguro, pero todavía debe haber una explicación de por qué las fuerzas de defensa de Israel están culpando a los soldados por algo que sabían que no pudo haber sucedido. Y cuando digo que no pudo haber sucedido, me refiero a que tenemos el informe médico. Y el tipo de herida que tenía el soldado no pudo haber sido causada en medio de ningún tipo de lucha, porque era demasiado pequeña y demasiado limpia. Y mi suposición, basada en todos los informes que vi, es que intentó introducir un pedazo de metal afilado en una parte muy íntima del cuerpo. Y así fue como se produjo la herida. Y ahí no voy a molestar a tus oyentes con la información médica desagradable. Pero lo que sabemos de los informes médicos no es consistente con una acusación de violación. Y los investigadores tenían los informes médicos antes de arrestar a los soldados. Sí, es impactante y es deplorable, pero es algo que, ya sabes, también tiene que ver con la política. Juega un papel en desacreditar la crítica a la reforma judicial y, ya sabes, algunas de las críticas a Netanyahu. Pero déjame regresar a algo que ya mencionaste y es la reacción al 7 de octubre. Uno pensaría que, ya sabes, lo que pasó el 7 de octubre, aunque también uno pensaría eso. Cosas como la segunda intifada, ya sabes, qué pasó después de la retirada de Gaza. Habría desacreditado un poco, ya sabes, los disparates que escuchamos de la izquierda israelí sobre lo que pasaría si, ya sabes, los israelíes simplemente empoderaran a los palestinos. Uno pensaría que ahora ese tipo de ideas realmente están desacreditadas, por eso las únicas personas que realmente hablan de dos estados, aparte de la gente de la extrema izquierda en Israel, son solo los liberales estadounidenses. ¿Cómo ha calibrado Haaretz su cobertura y su opinión para adaptarse al mundo posterior al 7 de octubre? Bueno, lo primero que hicieron yo diría que es tan simple como el antisemitismo en todas partes, le echa la culpa a Israel. Eso es. Y ya sabes, escuchamos a Gutiérrez, el secretario general de la ONU, decir de inmediato, bueno, eso no ocurrió en el vacío, hay contexto, conocemos el contexto, esto no empezó con esto. Y Haaretz, el primer editorial, el 8 de octubre, el 7 de octubre fue un sábado, no hubo edición. Y la edición del domingo al día siguiente comenzó con un editorial diciendo que hay un hombre al que culpar por el 7 de octubre y ese hombre es Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque él ha llevado una política de despojar a los palestinos y los llevó a un callejón sin salida y perdieron la esperanza y todo lo demás. Pero el único hombre al que culpar no era Yitzhak Rabin, no era nadie de Hamás. Y si ves el editorial, toda la página editorial, nadie culpó a Hamás. Y Mary Saxon, creo que fue el 9 o el 10, escribió un artículo diciendo que el gran ausente en nuestras páginas es Hamás. ¿Dónde está Hamás? Todos están culpando a la derecha porque esa es la manera de salvar su visión del mundo, de lo que percibieron correctamente como un peligro. Eso puede acabar con la izquierda en Israel. Y básicamente ellos gradualmente ajustaron su tono,
Pero desde entonces, la violencia de los colonos se volvió el tema principal. Culpar a los judíos se volvió la única manera de salvar la causa de un Estado palestino de la brutalidad de los propios palestinos. Y no sé qué pasará con estas elecciones. Hay muchos partidos de izquierda que fingen ser de derecha, y ellos, el bloque de izquierda, bien podrían ganar las elecciones todavía. Pero la izquierda no se recuperará porque Israel no apoyará de nuevo un Estado palestino. Y ya sabes, los deplorables de Israel han tenido razón todo el tiempo. La izquierda, y conozco personalmente a la izquierda, yo vengo de esos círculos, ha estado diciendo cosas, especialmente sobre los mizrajíes, los judíos originarios de países islámicos y de Asia. Han estado diciendo que son primitivos, ya sabes que odian a los árabes porque son racistas. Y estas personas vinieron de países árabes y decían, no, ustedes no entienden a los árabes, ustedes en Occidente simplemente no entienden, nosotros vivimos entre ellos. Sabemos que esto va a terminar mal, y así fue. Yo apoyaba Oslo y estaba seguro, como el resto de la izquierda, de que cuando los palestinos tuvieran su propio Estado, entonces serían aceptados por la comunidad de naciones y entonces ellos se acercarían a nosotros y nosotros a ellos en paz. Y hay algo, ¿sabes? Hay algo en la izquierda que no tiene respeto por el otro al que siguen admirando. Ellos, la gente de Obama, puede escuchar a los mulás iraníes decir que quieren destruir América y ellos dirán, no, eso no es lo que realmente quieren decir. Ellos solo, ya sabes, solo son víctimas. Y esta es una visión condescendiente en la que no tomas en serio para nada a las personas que estás protegiendo. Sí, no les otorgan capacidad de actuar por sí mismos. Sí. Exactamente. Y así que todo depende de nosotros. Y entonces, esa es una visión muy reconfortante porque entonces todo se puede corregir, pero es momento de que tomemos en serio a estas personas. Van en serio. E Irán, si tiene una bomba, la usará. Porque si ves eletos, ya sabes, decimos atacantes suicida chita, porque en el chismo el martirio por suicidio es venerado. Y si ves que esta es una cultura que admira a los atacantes suicidas, ¿por qué no admiraría lo mismo a nivel nacional? ¿Por qué si cree que el fin de los días llegará? Cuando haya una batalla final entre el bien y el mal, entre los chiitas y el resto de la humanidad, en la que ellos ganarán, ¿por qué no usarían el arma del fin del mundo si la tuvieran? Al menos, Jonathan, deberíamos considerar que ellos realmente quieren decir lo que dicen cuando afirman que su objetivo es borrar a Israel de la faz de la tierra. Si ese es su objetivo principal y tienen un arma nuclear, ¿por qué no la usarían? Y por eso, lo que ha pasado en los últimos meses con la guerra contra Irán es crucial para la supervivencia de Israel y también para la paz mundial. Porque si el JCPOA, el acuerdo nuclear de Obama, tiene cláusulas de caducidad que terminan a finales de 2030, y entonces, después de eso, pueden tener una bomba con la garantía del Consejo de Seguridad. Habrían garantizado que consiguieron un arma. Exactamente. Impídanles conseguirla. Y si lo hicieran, ¿tú qué piensas? ¿Qué harían sus vecinos? ¿Qué haría Arabia Saudita con todo su dinero si no adquiriera un arma de disuasión similar? Entonces, si ellos consiguen la bomba, todo Medio Oriente se volverá nuclear. Y luego, ya sabes, hay suficientes fanáticos en esta región como para hacer esto peligroso para el equilibrio de todo el planeta. Sí, ahora, mencionaste en tu artículo de JNS que publicamos que algunos liberales estadounidenses han dejado de seguir el ejemplo de Harris. Mencionaste que Jeffrey Goldberg, el editor de The Atlantic, ya sabes, no les cree, lo cual es mucho decir porque él es bastante crédulo, pero muchos de los medios internacionales todavía son tratados como una voz autorizada, incluso si ahora son citados más regularmente por personas como Candace Owens y otros, ya sabes, neonazis. Pero sabes, es que, como mencionaste antes, lo que se consideraba marginal hace 30 años se volvió algo común. Va a seguir por ese camino en el que todavía será considerado, ya sabes, una especie de opinión dominante por parte de los liberales de élite que aún creen que gobiernan Israel. ¿Es ese el camino?
¿O va a haber algún tipo de rendición de cuentas? No lo sé, porque la pregunta es, ¿Occidente todavía está dispuesto a luchar? Y si no está dispuesto a luchar, quiero decir, Estados Unidos acaba de librar la guerra de lujo con 13 bajas, así que no es como Israel que estaba dispuesto a arriesgar vidas y cientos de soldados murieron. Si no es así, si Occidente no está dispuesto a luchar, entonces su élite buscará una excusa para eso. Y creo que en el fondo de todos estos argumentos está la idea tonta de que la fuerza realmente no resuelve los problemas. Eso es un artículo de fe para los progresistas, y si la fuerza no resuelve los problemas, entonces Israel es un gran problema, porque la única manera de resolver algunos de nuestros problemas es usar la fuerza. Y la única manera en que puedes sobrevivir en un país pequeño, con vecinos hostiles que han hecho de su misión borrarte de la faz de la tierra. Entonces, la única manera en que puedes sobrevivir es creando disuasión, y la disuasión se crea demostrando tu disposición a usar la fuerza. Así que somos, supongo, una espina en el costado de la visión globalista progresista que piensa que ningún problema se puede resolver por la fuerza. Obviamente, Hamas, Irán, estos son problemas que solo se pueden resolver por la fuerza, porque cualquier intento de pacificar o apaciguar a Irán o a Hamas es inútil. Así es Irán. Si ves incluso cómo se autodenominan, son una potencia revolucionaria. Y una potencia revolucionaria es una potencia que busca derrocar el orden internacional en el que se encuentra. Así que cualquier concesión dentro de ese orden internacional nunca será suficiente. Esto es como, ya sabes, Hitler en los años 30, los adversarios de Hitler, antes de convertirse en sus enemigos, pensaban que, él solo planteaba exigencias basadas en la idea de la autodeterminación porque solo pedía anexar áreas donde había una mayoría alemana. Así es como trataron cada movimiento, el Anschluss, Renania, los Sudetes en todos lados. Donde había posiblemente una mayoría alemana o una pluralidad alemana, entonces se podía justificar según las reglas de este orden internacional. Pero luego Hitler decidió tomar Checoslovaquia, donde los alemanes estaban en zonas donde claramente no eran mayoría. Y fue entonces cuando los Chamberlain del mundo despertaron, dándose cuenta de que Hitler no buscaba exigir concesiones dentro de las reglas del orden internacional. Él busca derrocar ese orden, e Irán es exactamente eso, por cierto. También hay una ideología nazi en otros aspectos. Convirtió a los judíos y al antisemitismo en el centro de su credo, de su violencia y de todo lo demás. Pero si lo ves de manera desapegada desde el punto de vista de la ciencia política, entonces tienes un país revolucionario en medio del orden regional. Y lo que ha estado haciendo, si estudias lo que hay, no está intentando exigir compensaciones por daños. Está intentando socavar la soberanía de todos los estados a su alrededor, creando fuerzas proxy más fuertes que el propio gobierno, como vemos en Líbano. Así que este es un problema que solo puede resolverse por la fuerza. Y cuando los judíos se protegen y usan la fuerza, y al hacerlo desafían la creencia liberal, entonces la reacción es antisemita. Porque las partes de Occidente que se han deteriorado moralmente no pueden soportar la idea de que a veces debes usar la fuerza. Y nosotros somos una demostración viviente de que esto es cierto. Sí, creo que eso está claro. Ahora ya sabes, ya mencionaste que Haaretz ha jugado un papel importante en promover libelos de sangre sobre Israel, sobre genocidio y apartheid. Supongo que la pregunta, y ni siquiera estoy seguro por mis propios contactos ahí, es esa. ¿Los editores, publicadores y reporteros que trabajan ahí entienden el daño que esto está causando, no solo a Netanyahu, al Israel que no les gusta, sino también al promover el antisemitismo que se dirige hacia ellos? Quiero decir que pueden sentirlos si viajan al extranjero o pueden sentirlos si piensan en lo que pasó el 7 de octubre. ¿Cómo funciona esa dinámica? Ellos imaginan otra cosa, imaginan que la crítica a Israel es correcta y que su trabajo es alejar a Israel de su etnocentrismo, de su militarismo, de su violencia.
¿Y realmente creen que la motivación para criticar el sionismo es legítima, que Israel realmente está cometiendo crímenes? Y si lo ves, esto es absurdo. Primero que nada, la calumnia de que hubo genocidio es ridícula, que también se promueve, aunque no exactamente de todo corazón, porque obviamente no es verdad. Pero si ves la proporción de muertes de civiles en comparación con las de combatientes, esta proporción es la más baja en cualquier teatro de guerra urbana moderna, siempre. Así que Israel está haciendo un esfuerzo único para no dañar a los civiles, mientras que Hamás está empujando a los civiles a la línea de fuego y escondiendo a sus combatientes, a sus terroristas, detrás de los civiles para dañar la imagen de Israel, y eso se considera genocidio. ¿Has oído hablar de un genocidio donde las poblaciones son evacuadas a zonas seguras para evitar que resulten heridas? Donde el enemigo, el ejército, las fuerzas de defensa de Israel están proporcionando ayuda humanitaria al enemigo. Eso es ridículo. Cuando Estados Unidos y su coalición actuaron de manera decisiva contra ISIS, la proporción de combatientes a muertes civiles en algunas áreas como Mosul o Raqqa era de entre 7 y 9 civiles por cada combatiente. Y arrasaron ciudades enteras. Nosotros, que somos el ejército más cuidadoso en la historia de la guerra para no causar daños colaterales ni herir a personas que no son combatientes, somos acusados de genocidio. Y esas mismas personas están dispuestas a hacer la vista gorda ante el régimen asesino de Teherán que masacra a su propia población. Eso no es un criterio moral. Esto es un doble estándar, un estándar que se aplica contra los judíos y solo contra los judíos. Sí, supongo. Déjame llevarlo un paso más allá. Mi pregunta es, el dueño de Haaretz, ya sabes, el editor y todos los demás allí creen, como Peter Beinart, que dice que sí, en un Estado binacional. Eso ya sabes, que Israel no necesita ser un Estado judío, que los judíos pueden, ya sabes, no tener soberanía y aún así sobrevivir en la tierra de Israel. Sabes, eso es lo que, ya sabes, es como el viejo chiste de Woody Allen sobre el león y el cordero acostándose juntos y, ya sabes, el cordero no va a dormir mucho. ¿De verdad creen eso? Algunos de ellos obviamente sí lo creen, otros piensan que simplemente desaparecerán después de quitarles a los judíos su etnocentrismo o lo que sea. Algunos creen en un Estado no nacional, en algo así como una democracia pura. Lo llaman un Estado de todos sus ciudadanos, lo cual es ridículo porque ya somos un Estado de todos sus ciudadanos. Los árabes, ciudadanos de Israel, tienen derecho al voto, pueden postularse para cargos públicos, tienen todos los demás derechos. Así que una idea es una solución de un solo Estado con igualdad de derechos para todos y con un Estado neutral frente a las identidades. Esa es una opción. Y la otra es un Estado binacional, como supongo que tal vez Bélgica, en el que ambas poblaciones tienen derechos colectivos o derechos nacionales, pero los comparten de manera equitativa. Así que esto es una extensión de la solución de dos estados dentro de Israel mismo. Y si creen que esta es una solución viable o no, no lo sé. No sé quién cree en cuál. Algunos de ellos claramente dicen que el sionismo es racismo. Esa es la vergonzosa decisión de la ONU que la Asamblea General retractó. Originalmente, creo que fue en diciembre o noviembre del 1975, cuando declararon que el sionismo era racista, lo que significa que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, excepto los judíos. Y por eso decimos que el antisionismo es antisemitismo, a menos que rechaces la idea misma de los estados-nación en cualquier lugar. Si crees que ningún pueblo tiene derecho a la autodeterminación, está bien. Pero si crees que los palestinos sí y algunos judíos no, entonces eres antisemita. Si todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación excepto los judíos, entonces eso es antisemitismo.
no por mis puntos de vista belicistas, sino por Amos Oz, el apóstol de la izquierda en Israel, quien dijo eso. Si excluyes a los judíos del derecho a la autodeterminación, lo que significa que eres antisionista, eso significa que eres un antisemita. Sí, creo que es una verdad muy importante que hay que repetir. Es indiscutiblemente cierto, al menos para mí. Gadi, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Puedes contarle a nuestra audiencia cómo pueden seguir tu trabajo? Sí, tenemos un podcast, Mike Duran y yo, lo llamamos Tablets Israel Update. Así que si buscas Mike Duran y Gadi Taub, probablemente lo encontrarás. Escribo ocasionalmente para publicaciones. Me encanta escribir para JNS. Y si hablas hebreo, tengo todo un canal de podcasts en hebreo llamado Gatekeepers from Eretz Israel. Y estoy orgulloso de decir que tuve la primera entrevista que Benjamín Netanyahu dio desde el inicio de la guerra. Fue el 25 de marzo, tuve 1 hora y 10 minutos. Todavía está disponible en nuestro canal Israel Update en hebreo con subtítulos en inglés, si te interesa. Eso es genial. Y les recomiendo a nuestros lectores que te sigan y escuchen esos podcasts. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar donde quiera que escuchen sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like o suscríbanse a JNS, hagan clic en la campana para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos de nuevo la próxima semana.